Bueno, vamos a continuar ahora con las aplicaciones de corriente. Vamos a ver la fuerza que aparece sobre un conductor que transporta corriente eléctrica. Eh, digamos que esto es una interacción muy importante tecnológicamente. Nosotros tenemos acá en este dibujo representado a un campo magnético perpendicular al plano de la diapositiva y entrante, está representada por las colas de vectores, y tenemos en el eje Y colocado verticalmente un trozo de alambre conductor. Este trozo de alambre conductor tiene una longitud L y una sección S. Está acá exagerada la sección para poder analizarlo con un poco más de detalle. Cuando por este conductor circula una corriente en el sentido que indica el vector densidad de corriente J, cuando circula una corriente, esto me está diciendo que hay cargas que acá las toma como portadores positivos, pero en el mismo sentido la velocidad de arrastre que el vector densidad de corriente. O sea que este análisis va a terminar siendo el mismo que si los portadores fueran negativos, ya que la velocidad de arrastre tendría en ese caso sentido opuesto. Entonces, sobre estas cargas positivas que se mueven a la velocidad de arrastre dentro de los materiales conductores, por la regla del producto vectorial aparece una fuerza que aquí está orientada hacia la izquierda. Esta es una fuerza que, como es sobre cada carga, F sub Q, y cada carga, la carga es muy pequeña y la velocidad de arrastre también, esta es una fuerza muy pequeña, tan pequeña que yo la suelo expresar con una letra F minúscula. Esta fuerza es el valor de la carga Q, producto vectorial con la velocidad de arrastre y el campo. Pero esta fuerza, que es muy pequeña, va a actuar sobre cada una de las cargas que se mueven en todo este material conductor. Cada uno de los portadores de carga que se mueven como corriente eléctrica dentro de este material conductor. Entonces, la fuerza total que actúa sobre este trozo de conductor, este alambre conductor de longitud L, va a ser el número de cargas totales que tenemos aquí multiplicado por el valor de cada fuerza. Como cada una de las cargas que hay acá van a tener todas la misma velocidad de arrastre B sub D, las fuerzas van a estar todas orientadas en el mismo sentido. Entonces las podemos sumar numéricamente y podemos decir que si hay n mayúscula cargas, la fuerza total va a ser n mayúscula por FQ. ¿Cómo calculamos esa n mayúscula cargas? O sea, el número de cargas. Tomamos esta constante que habíamos definido hace un rato, que es el número de cargas libres por unidad de volumen del material, multiplicado por el volumen de este trozo específicamente, que es L por S. Entonces, este producto nos va a dar ese n mayúscula del cual estábamos hablando. Si a este producto lo multiplicamos por el módulo de esta fuerza, en donde el ángulo entre estos dos vectores es 90 grados, el módulo es Q por B por sub D por B por el campo B, entonces tenemos esta expresión que si la ordenamos,
vemos que lo que tenemos acá encerrado entre paréntesis equivale a la corriente eléctrica que circula por el conductor. Entonces, el módulo de la fuerza queda igual a I por L por B, I por L por B, en donde entonces esta fuerza es proporcional a la corriente eléctrica, es proporcional a la longitud del conductor y a la intensidad de campo magnético. O sea, como ven, el cálculo de la fuerza conociendo la corriente es muy sencillo. Este producto que aparece acá, I por L, yo lo puedo asociar a un vector. Un vector que tiene la dirección de L, tiene el sentido de la corriente hacia arriba, y tiene de módulo el producto I por L. Entonces lo podríamos representar como I por L con una flechita arriba que abarque a ambos. Entonces, bueno, acá no porque estamos hablando del módulo, pero si nosotros asociamos esto a un vector, podríamos representar a la fuerza que actúa sobre este tramo de conductor como el producto vectorial del vector orientado de corriente I por L por el campo magnético, el vector campo magnético B. Y de esa manera, al representarlo como un producto escalar, yo le puedo cambiar la dirección a L, que tenga cualquier ángulo con respecto a B, y vamos a calcular el valor de la fuerza, en donde acá va a ser máximo porque esto estaría multiplicado por el seno de 90 grados. Si también podemos observar que si el conductor tiene la misma dirección que el campo magnético, no va a haber interacción, no va a haber fuerza, porque estos dos vectores van a ser paralelos entre sí. Bueno, este análisis me sirve también para el próximo caso. La próxima aplicación es fuerza entre dos conductores paralelos por los cuales circula corriente eléctrica. Bueno, vamos a explicar este dibujo que si no por ahí no se entiende mucho. Tenemos dos conductores. El conductor de la izquierda, dibujado en azul, el conductor de la derecha, dibujado en verde. Ambos conductores están separados a una distancia que acá la denomina como R. Si nosotros nos vamos a este dibujo, nosotros podemos observar que las líneas de campo de un conductor por el que circula corriente están orientadas de forma tal que con la regla de la mano derecha nos permite conocer cómo van a ser las líneas de campo. Y si vemos este dibujo en corte, vamos a ver que en el costado izquierdo, en el costado superior de este conductor, las líneas de campo son salientes y en el costado inferior las líneas de campo son entrantes. Bueno, con este ejemplo de cómo se ven las líneas de campo en un corte, nos vamos al dibujo y vamos a ver que la corriente que circula por el conductor 1, que es hacia arriba, produce un campo entrante a su derecha. Y la corriente que circula por el conductor 2, que también es hacia arriba, produce un campo saliente a su izquierda. Vamos a analizar el hecho de que cada conductor está sumergido en el campo del otro
entonces va a haber fuerzas de interacción. Vamos a tomar una longitud común L de estos dos conductores. Y vamos a decir que la corriente I1, que genera un campo B1 a su derecha, en la zona donde está el conductor 2, va a generar un campo que lo llamamos B sub 2, 1. O sea, campo producido en el conductor 2 por la corriente 1. El valor de este campo y de la corriente I sub 2 me va a definir la fuerza F sub 2, 1, esta segunda. La fuerza F sub 2, 1 es igual a I2 por L por B sub 2, 1. Ojo que acá hay un error, I sub 2 por L, producto cruz con B sub 2, 1. Si analizamos el campo que genera el conductor 2 en la zona del conductor 1, a ese campo, estrictamente en el conductor 1, lo llamamos B12, campo producido en el conductor 1 por la corriente I sub 2. Entonces, este campo con la corriente I1 me va a producir una fuerza F12, de manera tal que la fuerza F12 es igual a I1 por L por B12. Acá también hay un error, están invertidas estas dos. Este es B12. O sea que el subíndice del campo copia al subíndice de la fuerza. Entonces tenemos acá dos fuerzas que fíjense que son iguales y son de sentido opuesto. O sea, que la fuerza es de atracción. Entonces, para conductores largos, podemos tomar los módulos de estas expresiones, lo dividimos por L y me va a quedar, reemplazando los valores de los campos, que F12 va a ser igual a I1 por mu sub 0 por I2 sobre 2pi por R, siendo R la distancia de separación entre los conductores, y F21 sobre L, I1 por mu sub 0 por I1 sobre 2pi por R. Fíjense que los segundos miembros son iguales. Están intercambiados I2 con I1, nada más. O sea que las dos fuerzas son iguales y las podemos considerar como fuerza aplicable el principio de acción y reacción, en donde las dos fuerzas son iguales y de sentido opuesto. Bueno, históricamente esta aplicación se utilizó para definir la unidad de Ampere en el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades deriva del sistema MKSA, entonces el ampere es una de las unidades fundamentales y estaba definido a través de esta relación. Si consideramos I1 igual a I2 igual a 1 ampere, primero tenemos que hacer que las dos corrientes sean iguales. Para eso hacemos que I1 sea igual a I2, o sea que la corriente que pasa por I1 luego pase por I2, y de esa manera aseguramos que las dos corrientes son iguales. Cuando la fuerza de atracción por metro de longitud está en el orden de 2 por 10 a la menos 7 newton, la corriente que circula es 1 ampere. Esta es la definición histórica de la unidad de corriente ampere en el Sistema Internacional de Unidades. Posteriormente se cambia, se cambió por esta definición que nosotros, digamos, no la vamos a ver, no necesitamos explicarla. Pasamos entonces a la siguiente aplicación,
que es la fuerza de interacción entre un conductor curvo que circula corriente, ven, la corriente circula hacia la izquierda, y un campo magnético que acá está dibujado como saliente al plano de la diapositiva, por eso tenemos todos estos puntitos celestes. ¿Mm? Para hallar la fuerza total que aparece sobre este tramo curvo de conductor, voy a tomar un elemento del mismo de longitud diferencial de L, ubicado en una posición cualquiera de este conductor curvo. Por las reglas del producto vectorial, podemos verificar que cuando la corriente circula de derecha a izquierda, la interacción con el campo me va a dar una fuerza perpendicular al tramo del conductor. Como el tramo es infinitesimal, la fuerza va a ser infinitesimal. Va a ser diferencial de F vector igual a I por diferencial de L producto cruz con el campo V. Muy bien. Fíjense que en todo momento diferencial de L va a estar a 90 grados del vector V, del campo V. Entonces, puedo tomar el módulo de diferencial de F igual a I por diferencial de L por V por seno de 90 grados. Pero en este caso, que el conductor, que la curvatura del conductor es una semicircunferencia, yo podría representar la longitud de este tramo diferencial de L como el producto entre el radio de curvatura del conductor multiplicado por este ángulo infinitesimal diferencial de θ, que va de uno a otro extremo de diferencial de L. Entonces, el ángulo expresado en radianes, por supuesto, entonces diferencial de L lo reemplazamos por R por diferencial de θ. De esta manera, teniendo expresado el módulo de la fuerza elemental de esta manera, yo podría descomponer a esta fuerza en dos componentes una componente paralela al eje X, como yo he acomodado el conductor, y otra componente paralela al eje Y. Si nosotros vemos estas componentes, vemos que el vector diferencial de F está orientado hacia la derecha, en esta mitad del conductor, y hacia la izquierda, en esta otra mitad. Entonces, cuando yo integre las dos mitades, la sumatoria de la diferencial de f sub x se van a anular entre sí, punto con punto se van a ir anulando, y va a quedar solamente la componente vertical. O sea, que integrando esta segunda componente, yo voy a calcular la fuerza total sobre este conductor. Entonces, efectuamos acá ambas integraciones, verificamos que en X la fuerza es nula y en Y la fuerza es 2 por I por R por B. En este caso, el L original de la expresión de fuerza está reemplazado por 2R. Pero fíjense que 2R es la longitud del diámetro de esta semicircunferencia. Entonces, el valor de la fuerza sobre este tramo curvo es igual que si el tramo hubiera sido rectilíneo
de valor 2R. Entonces, de esta manera, puedo calcular, digamos, la fuerza total sobre un conductor de este tipo. Muy bien. Y pasamos ahora a la última aplicación de este fenómeno de interacción magnética, ya casi terminando la unidad, que es el momento sobre una espira de corriente. El momento sobre una espira de corriente. Vamos a explicar el dibujo de la izquierda, el más grande. En este dibujo tenemos una espira rectangular. Una espira rectangular. Por ahí nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué usamos una espira rectangular? Si en general hemos venido usando espiras circulares. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El cálculo matemáticamente, es bastante más sencillo si usamos una espira rectangular. Y después vamos a ver que podemos generalizar el cálculo para una espira de cualquier forma. Entonces, directamente lo hacemos de esta manera, que es más sencillo el desarrollo. Esta espira rectangular está fija, acá no se lo ve, pero está fija a un eje de este tipo, que va que coincide con el eje Y de este sistema de representación, X, Y, Z. Entonces el eje de la espira coincide con el eje Y. Este eje es el eje que se puede mover la espira, o sea, la espira está fija a un punto fijo en este punto y un punto fijo en este otro punto. Lo único que puede hacer la espira es girar alrededor de su eje. La espira esta tiene de dimensiones el lado largo, longitud A, y el lado corto, longitud B. Y está cruzada, con respecto al eje X, tenemos un cierto ángulo que aquí está representado como φ. Cuando por esta espira circula una corriente como la que se expresa acá, que circula una corriente en sentido antihorario de valor I, en algún lugar está conectado a la fuente, pero no nos importa eso al generador que produce la corriente, nos importa ver los efectos acá. Entonces, esta corriente, en este tramo de la espira, me va a provocar una fuerza de interacción con un campo que está orientado en el sentido positivo del eje Z. Fíjense que en toda esta región el campo es uniforme, el campo está orientado hacia arriba, ¿no? Entonces, en este tramo va a aparecer una fuerza que le vamos a llamar F', y el valor de F' va a ser igual a I por L por B, en donde L es la longitud B minúscula, B larga minúscula. Entonces tendríamos que el vector fuerza F' va a ser el producto del vector orientado de corriente I por B minúscula, B larga minúscula, producto cruz con el campo magnético B. Esa fuerza está orientada hacia arriba y hacia la izquierda, paralela al eje Y. Si consideramos ahora el otro tramo corto, vamos a ver que como la corriente invierte su sentido,
la fuerza también invierte su sentido y su valor es exactamente el mismo. Por eso es que este aparece como menos F'. De esta manera tenemos dos fuerzas iguales y de sentido contrario que actúan sobre la misma recta de acción, o sea que se anulan entre sí. Lo único que están haciendo es tratar de abrir la espira, pero suponemos que esta fuerza no es lo suficientemente intensa como para deformar la espira. ¿Eh? Si ahora analizamos la fuerza que ocurre sobre los tramos más largos, vemos que en este tramo la fuerza F va a ser igual a I por B larga, I por A, el vector I por A, que es el vector orientado de corriente, producto cruz con el vector campo magnético B. Y va a tener esta dirección paralela al eje X. Lo mismo, en el otro tramo largo, tenemos la fuerza entre el vector I por A, producto cruz, con el vector campo magnético B, y me va a dar la fuerza esta menos F, que nos damos cuenta que estas dos fuerzas van a ser iguales y de sentido contrario. ¿Eh? Pero a diferencia de estas dos, no están en la misma recta de acción. Entre ellas hay una distancia D. Esta distancia D podemos ver que en el dibujo es igual a B por seno de phi, siendo este el ángulo phi que habíamos expresado anteriormente. Entonces, sobre esta espira va a aparecer un momento mecánico que va a ser fuerza por la distancia. O sea, una cupla, un par de torsión igual a fuerza por distancia, que va a ser fuerza por B por seno de phi. Fíjense ustedes que cuando dejamos mover a la espira por estas fuerzas, la espira se va a poner horizontal, y ya no van a actuar fuerzas sobre la espira porque van a estar las dos fuerzas sobre la misma recta de acción. O sea, ahí el momento va a ser nulo, porque la distancia es cero. Ahora, cuando la espira está vertical en el plano IZ, la distancia es máxima y este momento va a ser máximo. O sea que el momento va a variar entre un valor máximo, cuando la espira esté en el plano IZ, hasta un valor nulo cuando esté en el plano IX. Bueno, bueno, acá hemos dicho que las fuerzas se cancelan, que el módulo de la fuerza F es I por A por B, entonces aparece este par de torsión, que acá el Sears lo denomina con la letra griega tau, que está orientado en la dirección más I. Y cuando nosotros calculamos ese valor, me aparece que este momento mecánico o par de torsión tau, su módulo va a ser igual a F por D, que sería F por B por seno de phi. En donde F, de acuerdo a lo que habíamos calculado antes, es I por A por B. Entonces reemplazamos F por I por A por B y a D lo reemplazamos por B por seno de phi. Acá me queda en este producto expresado aquí el producto A por B, A minúscula por B minúscula. ¿Qué representa este producto? Este representa el largo de la espira, el largo A, multiplicado por el ancho B de la espira. O sea que ese producto es la superficie que encierra la espira. Entonces, a este producto A por B lo llamo con S mayúscula y es el
el área, la superficie encerrada por esta espira. ¿Mm? Bueno, tenemos entonces que el momento, el módulo del momento, queda I por S, yo lo hubiera puesto al lado de S, I por S por B por seno de phi. Por supuesto, la dimensión de momento es Newton metro. Ahora, fíjense que cuando tenemos el producto I por S, veamos lo que representa. S es el área que encierra la espira. I es la corriente que encierra a esta área. Entonces, este producto I por S está directamente relacionado con la espira, y a este producto I por S lo voy a denominar momento magnético de la espira. Ojo, que no es un momento mecánico, es momento magnético de la espira. Este momento magnético está representado acá por el producto de la corriente tomada como escalar por un vector normal a S. Entonces, este vector mu es igual a I por S y de dimensión amper metro cuadrado. Entonces, la dirección de este vector mu es perpendicular al plano de la espira y su módulo es I por S. Entonces, este es el momento magnético, y fíjense que cuando yo lo reemplazo en esta expresión, el módulo del momento mecánico es igual al módulo del momento magnético por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo comprendido. O sea que el vector momento mecánico es el producto cruz entre el vector momento magnético y el vector campo magnético. Entonces, de esta manera, yo puedo calcular este momento mecánico que, como dijimos en un dibujo anterior, es nulo cuando está la espira paralela al plano XY y máximo cuando la espira está paralela al plano XZ. Perdón, IZ en este otro caso, IZ. ¿Cómo hacemos para determinar el sentido del momento magnético? Bueno, si nosotros nos paramos en el sentido del vector momento magnético, tenemos que ver que la corriente gira alrededor nuestro en sentido antihorario. Otra forma de representarlo es con la regla de la mano derecha. Colocamos los 4 dedos en el sentido de giro de la corriente y el pulgar nos da el sentido del momento magnético. Bueno, habiendo llegado acá y habiendo comprendido lo que hemos visto hasta el momento, volvamos a este tema, a esta expresión anterior, en donde me queda el momento mecánico proporcional a S. Y habíamos dicho que cuando definíamos el momento magnético, al ser el momento magnético definido como el producto I por S, siendo I la corriente que encierra a la superficie S, al definir el momento magnético, deja de tener importancia en la forma de la espira. Acá S es igual a A por B, pero si tuviéramos una espira circular, S sería igual a pi por R cuadrado. Y lo reemplazamos en esta expresión y también podemos calcular
el momento sobre una espira circular o sobre una espira elíptica o de cualquier otra forma. Lo que importa entonces es este concepto de momento magnético, que es el que me permite generalizar este análisis. Bueno, vamos a hacer una consideración energética ahora, que no está acá en la diapositiva, así que les voy a pedir que me sigan en la explicación. Fíjense que cuando aparece este momento, cualquier movimiento que yo haga en la espira va a hacer un trabajo. Si yo dejo que actúe la fuerza F, el trabajo va a ser positivo, o si me voy en contra de la fuerza F, el trabajo va a ser negativo. Pero va a haber un trabajo. ¿Cómo hacemos para determinar, para calcular este trabajo, suponiendo un movimiento infinitesimal de la espira? Como la única forma que se puede mover la espira es variando el ángulo phi, entonces una variación infinitesimal en la posición de la espira sería desplazarla a un ángulo diferencial de phi. Fíjense ustedes que la dimensión del momento mecánico sabemos que es Newton metro. Por otro lado, nosotros sabemos que dimensionalmente Newton metro es Joule, pero se ha acordado en que el momento, como no tiene nada que ver con la energía, se lo mencione como Newton metro y no como Joule. Pero si nosotros hacemos un desplazamiento infinitesimal del ángulo phi, un ángulo diferencial de phi, si multiplicamos ese desplazamiento infinitesimal por el valor del momento, vamos a tener un trabajo infinitesimal que hemos efectuado al efectuar este movimiento. Este trabajo infinitesimal diferencial de W va a ser igual a tau por diferencial de phi. Fíjense que el tau, el diferencial de W me va a quedar como tau por diferencial de phi. Y si yo integro el trabajo diferencial de W, este trabajo, al integrarlo, va a ser igual a tau por diferencial, a la integral de tau por diferencial de phi. En esa integral saco i, b y s afuera y me queda la integral de phi por diferencial de phi. Si nosotros reemplazamos los valores de los ángulos inicial y final para los valores de 90 grados y de 0 grados del desplazamiento producido entre estas dos posiciones, podemos calcular que el trabajo producido por la espira en esta rotación va a ser igual a menos el producto punto del momento magnético por por el campo magnético. O sea, que vector magnético y campo magnético, si lo expresamos a través del producto punto, estamos encontrando una expresión relacionada con la energía. Y si lo expresamos con el producto cruz, estamos encontrando una expresión relacionada con el momento. Y ambos van a tener la misma dimensión, se dan cuenta ustedes, ¿no? Bueno, esta aplicación es muy importante porque es el principio
de funcionamiento de todos los motores eléctricos. En todos los motores eléctricos aparece este trabajo mecánico que se produce en el eje de rotación del motor, en este caso de la espira, y utilizamos ese trabajo mecánico como energía para mover máquinas para efectuar algún tipo de trabajo mecánico. Entonces, básicamente, esta espira como motor elemental está transformando energía en forma de energía eléctrica a energía en forma de energía mecánica. Para observar cómo es en el caso particular de un motor de corriente continua, nosotros acá tenemos un motor de corriente continua. Vamos a analizar primero, cuando la espira está en esta posición, la corriente circula en sentido horario. El contacto de la espira con el generador está a través de unas escobillas que permiten mantener la circulación de corriente. Podemos ver que el momento mecánico mu y el campo magnético B están en esta posición perpendiculares entre sí, entonces vamos a tener acá un tau, un momento mecánico, un par de fuerzas que va a ser máximo. Las líneas de campo B están orientadas hacia la derecha porque salen de la cara polar norte del imán e ingresan acá a la cara polar sur del imán. Entonces, este momento mecánico tau que aparece acá hace girar la espira en sentido antihorario. Cuando esta espira, que la hemos pintado de cada tramo de un color diferente para poder distinguirla, cuando esta espira llega a la posición vertical, estamos en esta posición, podemos ver que los contactos dejan de tener contacto con la espira, por lo que podemos decir que instantáneamente en este momento la corriente se hace cero, pero eso no importa porque en esta posición el vector momento magnético, si existiera, si hubiera corriente, sería paralelo al momento mecánico, entonces también el par de fuerzas va a ser cero. Entonces, por inercia va a seguir girando y al seguir girando se invierten los contactos de las escobillas y ahora que en el caso anterior por la parte roja de la espira la corriente iba hacia arriba, ahora por la parte roja de la espira la corriente va hacia abajo. Esto permite que la corriente siga teniendo el mismo sentido horario que tenía en el caso anterior. Y de esta manera se produce nuevamente acá el producto vectorial entre B y mu, de manera tal que el vector momento mecánico tiene el mismo sentido que en el caso anterior. O sea, el hecho de que estos contactos hayan permitido invertir el sentido de la corriente permite mantener constante el momento mecánico hacia un lado, hacia el mismo lado siempre. Este momento va a variar de un valor máximo a cero y después nuevamente un valor máximo, pero siempre va a estar en el mismo sentido. Y este es el principio de funcionamiento de un motor de continua, uno de los de funcionamiento más sencillo que hay en tecnología, ¿no es cierto? Bueno, con este punto
terminamos el desarrollo de la unidad, detenemos la grabación